este video vamos a implementar un cifrado por desplazamiento para encriptar una palabra. Esta palabra la vamos a introducir por consola y lo vamos a proceder a encriptar y desencriptar según el método que nos proporciona o que nos indica este cifrado por desplazamiento. Bueno, aquí tenemos el problema y nos indica que para cada letra en el mensaje M tenemos que hacer estos tres pasos. Los pasos muy sencillos, lo que tenemos que hacer, bueno, el primer paso es convertir la letra en el número que le corresponda según su lugar en el alfabeto al empezar desde 0 y llama este número X. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, vamos a tener un string que va a almacenar todo el abecedario, lo vamos a convertir a un array y bueno, como ustedes ya saben, cuando convertimos un string a un array, los arrays tienen la posición 0, que es la posición inicial, y en esa posición se va a guardar la letra A, y así sucesivamente con todas las letras que posee el alfabeto mexicano en este caso. Ok, el segundo paso que hay que hacer es calcular i. Aquí nos dice que i va a ser igual a x más k módulo 26. X es la posición que ocupa la letra en el alfabeto, k es la llave. Bueno, este método ocupa una llave para poder encriptar y desencriptar. Entonces, a la suma de estos dos valores le vamos a sacar el módulo 26. Por último paso, tenemos que convertir el número i en la letra que corresponda según su lugar en el alfabeto al empezar desde 0. Bueno, esta parte probablemente cause un poquito de conflicto a algunos, pero aquí nos dejan un ejemplo en el que van a encriptar la palabra CAM, van a usar la llave 19 y aquí nos dejan una pequeña tablita de la encriptación y básicamente es lo siguiente. Para la letra K, la posición que corresponde en el alfabeto es la posición número 10. Esto es el primer paso. El segundo paso es calcular i es igual a la posición que ocupa la letra en el alfabeto más 19, que en este caso es la llave, módulo 26. Ok, 10 más 19, 29, 29 módulo 26 nos da número 3. Ahora, el tercer paso es convertir i, que es el resultado de esta suma, en la letra que corresponda según su lugar en el alfabeto al comenzar desde 0. En este caso el resultado es 3 y bueno, para que se pueda apreciar un poquito mejor, aquí tenemos el alfabeto en un array del tipo char y vamos a movernos, vamos a encontrar el número 3 en la posición del array. Entonces comenzamos por 0, 0, 1, 2, 3. Tenemos la letra D. Como pueden apreciar aquí es la letra D. Tenemos que hacer el mismo proceso con cada letra de la palabra que nosotros vamos a introducir. De esta manera los desplazamientos van a ser muy diferentes según cada palabra, cada letra que contenga nuestra palabra. Ok, ahora vamos a ver cómo se vería esto representado en código. No lo vamos a codear porque nos tomaría un poquito más de tiempo y solo queremos explicar cómo funciona este método de encriptación. Entonces, yo tengo un método público que me retorna un string, el método se llama encrypt y lo que tengo dentro es lo siguiente, es un arreglo char que se llama encrypt. Este arreglo char va a ser, bueno, su longitud va a ser la del tamaño de la variable, por ejemplo, de la palabra que nosotros vamos a introducir. En este caso, si introducimos la palabra hola, que incluye que tiene 4 letras, va a ser del tamaño 4. Entonces, la siguiente línea es un arreglo del tipo entero, aunque yo le he llamado result i, que va a ser igual a lo que me retorna el método i. ¿Qué es el método i? Bueno, este método i lo tengo declarado aquí abajo y lo que hace este método es básicamente el paso número 2. Entonces vamos a ver cómo funciona. Básicamente lo que tenemos son dos variables.
la primera variable es un arreglo del tipo entero que va a almacenar todos los desplazamientos que tengo que hacer por la palabra que yo ingresé. Tenemos lo mismo, el tamaño de este arreglo va a ser igual al tamaño de la palabra que nosotros ingresemos. Entonces, tenemos aquí, bueno, una variable val que solo me va a servir como una variable temporal para más adelante guardar el resultado de cada operación y guardar ese resultado en el índice del arreglo. Entonces, tenemos un ciclo for que va a iterar tantas veces según el tamaño de la palabra, que podemos ver cómo es la estructura en for. Yo creo que todos ya la sabemos. Entonces, se va a iterar siempre y cuando la variable i sea menor al tamaño de la palabra que ingresamos. Después vamos a recorrer el alfabeto. El alfabeto es, en este caso yo lo he declarado como una constante aquí arriba. Entonces tenemos private final char alfabeto, que va a ser igual a este string punto to char array, que nos convierte el string a un arreglo del tipo char, ¿no? También tenemos la variable key. La variable key es la llave. Por ejemplo, en el ejemplo la llave es igual a 19. Nosotros podemos indicar una llave diferente, ya que también tenemos los getters y los setters de nuestras variables de clase, que en este caso solo son dos. Bueno, nuestras variables de clase realmente son más. Es la del alfabeto, es la llave, que es un tipo entero, y el str, que es la palabra, va a ser tipo string. Bueno, aquí tenemos los métodos para el getKey, el setKey, getStr, setStr. Y bueno, básicamente tenemos que volver aquí al método. Lo que procedemos a hacer a continuación es un condicional if. Lo que vamos a hacer aquí es que cuando la letra en el índice j, que en este caso es 0, sea igual a la letra en el índice i, nosotros vamos a hacer una operación, ¿no? Ahora, bueno, aquí yo tengo una variable booleana llamada x que ocupo en otro if. Esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando nosotros ya encontremos que, por ejemplo, la primera letra de nuestra palabra, que en este caso es la letra K, entonces cuando la K de la palabra que ingresamos se encuentre en el alfabeto, vamos a proceder a hacer la operación. Entonces nos dice que i va a ser igual a la posición de la letra en el alfabeto más la llave módulo 26. Entonces es exactamente lo que estamos haciendo aquí. La posición i. ¿Por qué i? Porque i es el contador del ciclo for que va a ir iterando en el alfabeto. Entonces tomamos directamente este contador, ¿no? Entonces la variable i más la llave, que en este caso es, en el ejemplo es 19, y sacamos el módulo 26 con el operador de %. Con esta operación procedemos a saber cuál es el desplazamiento que se va a hacer por cada letra, y vamos a guardar este valor en el arreglo entero en la posición j, que es la posición 0. Recuerden que este arreglo va a tener una longitud igual al tamaño de la palabra que introduzcamos. Entonces por cada posición vamos a ir guardando el desplazamiento que vamos a hacer. Por último, tenemos que retornar el arreglo que contiene todos los desplazamientos que vamos a utilizar en la palabra. Entonces este método i es prácticamente este paso número 2 representado en código. Si volvemos al método de encriptar, por último lo que tenemos que hacer es retornar la palabra pero encriptada. En este caso tenemos que hacer un ciclo for que va a recorrer la longitud de la palabra que nosotros ingresamos y que va a ir guardando en cada posición de nuestro arreglo encrypt, que va a contener la palabra encriptada,
la posición que corresponde al desplazamiento de la primera letra. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, el desplazamiento va a ser de 3. Entonces, ¿qué vamos a indicar aquí? Que en la posición número 0 del arreglo encriptado vamos a guardar el valor que corresponde al número 3 en el alfabeto. Es por eso que tenemos aquí nuestra constante alfabet en la posición de la variable, del arreglo result, en la posición 0, que nos almacena el primer desplazamiento en la palabra que nosotros ingresamos. De esta manera vamos a tener un nuevo arreglo que va a guardar todas las nuevas letras que corresponden según el desplazamiento que hemos calculado con el método i. Una vez que hayamos recorrido toda la palabra, toda la longitud de la palabra que nosotros ingresamos, y ya tengamos también la palabra encriptada, vamos solo a proceder a retornar el valor de la palabra encriptada. En este caso lo hacemos, por ejemplo, aquí estoy agarrando una línea de código realmente, entonces hago referencia a la variable de clase que se llama str, que contiene la palabra encriptada, y le voy a decir que va a ser igual a el valor del arreglo que ya está encriptado. ¿Cómo podemos hacer que un string sea igual al valor de un arreglo? Pues hacemos uso de la clase string, tomamos el método valueOf y dentro del parámetro ponemos el valor que queremos convertir a cadena. En este caso es el arreglo encrypt, y de esta manera vamos a retornar la palabra encriptada. Ahora, estos 3 pasos fueron básicamente. El primer paso estaría aquí, en la variable alphabet, que va a guardar cada palabra según la posición que le corresponde en el arreglo, en un arreglo de tipo char. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso lo tenemos en el método i, que es este de aquí. Y el tercer paso lo tenemos en el método de encriptar, y es exactamente este. Y es que aquí convertimos, como nos indica el ejercicio, convertimos el número i en la letra que corresponde según su lugar en el alfabeto. Entonces básicamente este es el método de encriptar. Ahora vamos a proceder a leer cómo tenemos que descifrar el mensaje, ¿no? Y básicamente es lo mismo, solo tenemos que cambiar un operador para esto. Entonces nos indica que para cada letra en el texto cifrado C, en este caso, vamos a hacer lo siguiente: convertir la letra en el número que le corresponda según su lugar en el alfabeto, iniciando de 0. Básicamente lo que hicimos al principio. Después tenemos que calcular x, que va a ser igual a la posición menos la llave módulo 26. Una vez que tengamos este resultado, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, que es convertir el número x en la letra que corresponda según su lugar en el alfabeto. De nueva cuenta tenemos un ejemplo aquí, en donde la palabra encriptada es DATG. Ahora, tenemos que extraer el lugar que le corresponde a esta letra en el alfabeto, que en este caso es el número 3. Ahora tenemos que aplicar 3 menos 19, que es la llave, nos va a dar un número negativo que es menos 16. A este número le tenemos que aplicar el módulo 26 y nos va a dar como resultado el valor, la posición del valor desencriptado. En este caso es la posición número 10, que corresponde a la letra K. Vamos a hacer lo mismo con todas las letras que están encriptadas para obtener la palabra desencriptada en este caso. Ahora vamos a hacer uso del método i. Ahora,
como básicamente es lo mismo que el método de encriptar, solo cambiando un operador, pues podemos reutilizar todo este código que está aquí adentro y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El método i va a recibir la palabra en tipo char y va a recibir un booleano. Este booleano nos va a indicar si nosotros queremos encriptar. Si queremos encriptar, el valor tiene que ser true, y si queremos desencriptar, el valor tiene que ser false. Entonces, esa lógica la tenemos aquí. En esta parte tenemos if el booleano x, en este caso si es true, va a entrar a este bloque de código y va a hacer la siguiente operación, que es la operación que se tiene que hacer para encriptar la palabra. En caso que el valor sea false, va a entrar en el else y va a aplicar la siguiente operación. Aquí tenemos prácticamente lo que nos indica el método desencriptar, que es x va a ser igual a i, que es la posición en el alfabeto, menos la llave módulo 26. Entonces es lo que tenemos aquí, y la posición en el alfabeto de la palabra encriptada menos la llave, que es 19, módulo 26. Bueno, este método nos pide como parámetro dos valores, que es el número al que se va a sacar el módulo y el valor del módulo. Entonces por eso que tenemos este método aquí. Una vez que ya tengamos el valor del desplazamiento, de igual manera lo guardamos en la variable temporal val y guardamos ese valor en la posición del arreglo según vayamos iterando, ¿no? Entonces, básicamente este método nos va a servir para saber en una palabra que no está encriptada cuántas posiciones tenemos que mover, y en una palabra que está encriptada cuántas posiciones tenemos que movernos de igual manera para obtener la palabra original, ¿no? Bueno, en este caso la letra original, porque recuerden que vamos iterando y vamos moviendo las letras según el resultado de esta o esta operación. Entonces tenemos que ir al método desencriptar, que es este método. De igual manera ese método público nos va a retornar un string, se llama desencriptar, y tenemos lo mismo que en el método encriptar. Tenemos una variable de tipo char que se llama desencriptar, va a ser igual a un nuevo char, la longitud va a ser igual a la longitud de la palabra que nosotros ingresemos, y tenemos de igual manera en una variable del tipo entero almacenadas las posiciones que tenemos que recorrer para desencriptar. Este ciclo for va a iterar según la longitud de la palabra que nosotros hayamos introducido. Por cada iteración vamos a ir guardando en el arreglo desencriptar la posición que corresponde al valor del desplazamiento que tenemos en el método i. Entonces tenemos nuestra constante alphabet en la posición que corresponde según el valor del desplazamiento en el índice que nosotros vamos a recorrer aquí. Entonces por eso pasamos alphabet, aquí tenemos que pasar el índice. En este caso el índice va a ser el valor de la variable result i en el índice i. De igual manera tenemos que retornar la palabra desencriptada. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en el método de encriptar, que es un return. Vamos a hacer referencia a la variable de clase que se llama str, que contiene la palabra que nosotros queremos encriptar, y esto va a ser igual a un string.value y la palabra que queremos desencriptar. Ahora, básicamente esto es la representación en código de todo lo que tenemos que hacer, o todo lo que nos indica para utilizar el cifrado por desplazamiento. Ahora vamos a ir aquí al main. En el main creamos el objeto, creamos un objeto que se llama end, va a ser del tipo encrypt, que es la clase que nosotros tenemos aquí, donde tenemos todos los métodos, propiedades y todo lo que necesitamos en este ejemplo. Tenemos
bueno, asignamos un valor a la llave. En este caso la llave va a ser igual a 19. Aquí tenemos dos líneas que nos sirven para capturar por teclado la palabra que nosotros queremos encriptar. Tenemos un south, tenemos un scanner y guardamos temporalmente esa palabra en una variable que se llama str. Por último, tenemos que proceder solo a imprimir la palabra encriptada y de igual manera la palabra desencriptada. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, imprimimos la palabra, bueno, imprimimos la cadena palabra encriptada y le concatenamos lo que nos retorna el método encrypt. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que hacer uso de nuestro objeto que hemos creado, en este caso se llama en.setstr, que es la palabra que queremos encriptar. Le pasamos la variable temporal que creamos arriba, que es str, y a esto le agregamos el punto encrypt. Este punto encrypt es el método que nosotros hemos definido aquí. Es este método. Vamos a obtener la palabra encriptada y vamos a proceder a desencriptarla con el método de encrypt. Vamos a proceder a un ejemplo. Vamos a introducir la palabra que ellos utilizaron aquí en el ejemplo, es la palabra can. Entonces vamos a introducir can y vamos a ver qué tenemos. Bueno, nos retorna la palabra encriptada, que es DATG, es la misma que está en el ejemplo, y la palabra desencriptada es la palabra can. Quiero hacer mención de cómo hicimos esta parte de aquí, ¿no? En la que tenemos el objeto punto, el método set para el str, y después tenemos el punto encrypt, que es el método que nos sirve para encriptar. Para hacer esto hicimos uso de el método chaining. Es, por ejemplo, aquí en el método set, para dar la palabra que tenemos que encriptar, tenemos que es un método público, pero no es del tipo string, no es de un tipo void, sino es de un tipo encrypt. Este encrypt es la clase que nosotros tenemos aquí. Al hacer esto, nosotros nos vemos obligados a retornar un objeto del tipo encrypt y vamos a retornarlo haciendo uso de la palabra reservada return, que nos sirve para retornar un objeto del tipo que nosotros indiquemos acá, y le vamos a indicar la palabra this, que quiere decir que va a retornar este mismo objeto. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque de esta manera nosotros podemos acceder al objeto al objeto nuevamente y poder utilizar este método encrypt, ¿no? Es básicamente como si tuviéramos dos líneas de código, una que tuviera en.setstr hasta aquí, y luego que tuviéramos otra línea de código debajo que diga en.encrypt. Nos ahorramos esa parte, lo hacemos en una sola línea, y de esta manera es que nos ayuda el método chaining. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, tenemos lo mismo pero con el get. El método get lo que hace es retornar la palabra encriptada y después procede a desencriptarla. Vamos a hacer un ejemplo de que la palabra realmente está encriptada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es imprimir el valor de str. Entonces vamos a concatenar, hacemos uso de nuestro objeto en.get str. Si corremos este código y escribimos la misma palabra que hace rato, vamos a obtener que la palabra está encriptada, es DATG. Ahora, el método getStr nos devuelve la palabra encriptada.
por eso nosotros hacemos uso de el objeto en, el método getStr que devuelve la palabra encriptada, y luego procedemos a desencriptar esa palabra encriptada. También quiero mencionar algo interesante, y es que, por ejemplo, aquí en el método getStr nosotros hacemos lo mismo que en el método set. Tenemos un método público que va a ser del tipo encrypt. Nos vemos obligados a retornar este objeto, y por ejemplo, si nosotros quitamos este método de aquí, que es el método sobrescrito del punto toString, y procedemos a retornar lo que nos retorna el método getStr, vamos a notar que lo que retorna este método ya no va a ser la palabra encriptada como tal en string, sino va a ser el objeto. Entonces, vamos a poner la palabra hola. Tenemos lo siguiente: la palabra encriptada es esta. Aquí debe darnos la palabra desencriptada haciendo uso del método getStr, pero como ese método get nos retorna un objeto, entonces nos arroja la referencia de ese objeto. ¿Cómo solucionamos esto? Básicamente lo solucionamos sobreescribiendo el método toString. En este caso es algo muy sencillo. Sabemos que el método getStr nos devuelve un objeto del tipo encrypt, entonces creamos una variable del tipo encrypt que en este caso yo le llamé a, va a ser igual al método getStr. Tenemos que recordar que en esta línea de código lo que hacemos es pasar la referencia de memoria del objeto, y debido a eso podemos acceder al mismo objeto y modificar propiedades o extraer sus propiedades. En este caso vamos a retornar del objeto a la variable str. Ahora, si volvemos a correr este código de nuevo, vamos a notar que el método getStr ya nos devuelve como tal la palabra encriptada y no el objeto. Esto, bueno, sería una manera de implementarlo. Es un código muy pequeño. Como pueden observar, tenemos nuestras variables de clase, tenemos los getters y los headers, tenemos nuestro método de encriptar, nuestro método de desencriptar y nuestro método genérico, por decirlo de alguna manera, que nos sirve para saber si queremos encriptar o desencriptar, y según los parámetros que nosotros pasemos nos va a devolver los valores de los desplazamientos que tenemos que hacer. También tenemos un constructor. En el caso de que nosotros queramos pasar a un constructor con ya los parámetros por definidos, tenemos un constructor que los va a asignar a la variable de clase. Tenemos un constructor vacío, que fue el que usamos en este caso aquí. Si queremos pasar los parámetros, los pasamos, y tendríamos que quitar esta parte de aquí y también la variable str de aquí, porque ya estaría en el constructor. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que comprendan cómo funciona este método de encriptación por desplazamiento. Recuerden que si quieren el código pueden dejarnos un mensaje en el video, en los comentarios de YouTube, y con gusto se los vamos a enviar.